Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, los cubanos sin querer se han anotado un triunfo sobre la dictadura en la isla. Un triunfo que tiene que ver con una reciente orden de Raúl Castro que el régimen ha vinculado con esa profunda crisis en la isla, pero que según analistas del tema cubano también tiene que ver con algo real: el aumento del descontento popular entre los habitantes de ese país. Un descontento que, según también expertos en este tema, podría provocar una rebelión violenta, una mayor rebelión que la del 11 de julio de 2021 en Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Hoy en Cuba, aquí en Univista TV. Estoy aquí en una bodega de Palma Soriano. Mira, estoy en una bodega, aquí estoy con los dependientes, con todo el mundo. Mi hijo tiene 2 años con 7 meses. Vengo a buscar las latas que llegaron, donde me dicen aquí, me explican ellos que no le toca, porque como siempre en la libreta aparece que ponen un año menos en la libreta, pero bueno, en la fecha de nacimiento, cuando tú buscas fecha de nacimiento, se dan cuenta que el niño tiene 2 años con 7 meses. Eso está pasando, ha pasado con todos los niños de aquí de Maribel, de Palma Soriano completo. Eso ha pasado con todos. Todos los niños que tienen 2 años con 7 meses no le toca. Los niños que pasan de 2 años no le toca. En Palma Soriano, Santiago de Cuba, un padre publica un fuerte video en sus redes sociales denunciando la pésima situación con la venta de leche por la libreta de racionamiento para niños cubanos menores de 2 años. En un mensaje también directo a Díaz-Canel. A cientos y cientos de niños aquí que llegó esa lata aquí no se le ha dado nada. Nada se le ha dado. Entonces otra cosa que me tiene indignado, cuando llegan otras cosas que llegan, los niños de 0 a 1 año con 11 meses, tampoco le toca. Porque entonces cuando uno viene te dicen, mira, pero no, miran aquí la libreta y dicen, no, tu hijo no le toca porque ya pasé los 2 años. Porque buscan la fecha de nacimiento, no buscan aquí como aparece totalmente. Y por eso estoy indignado con el gobierno, porque el gobierno está haciendo mal trabajo. Yo no sé qué está pasando. Aquí el pueblo de Maribel, aquí nadie en Palma Soriano. Cientos y cientos de niños se han quedado sin coger eso. ¿Por qué razón? Porque están haciendo mal trabajo. Que llegue yo me llamo Wilfredo Atención y vivo aquí en Palma Soriano. Que llegue a donde tenga que llegar esto, y a Canela, donde sea. Es un trabajo mal hecho que se está haciendo. Mira, aquí estoy en la bodega. Mira. Aquí ellos me explicaron, ellos no tienen culpa. Ellos me explicaron que le dijeron que como quitan 1 año en el de eso, no le toca. Pero la realidad de la vida que, según dicen, que es de 2 a 6 años y los niños vienen con 2 años y 4 meses, 2 años y 7 meses, 2 años y 5 meses y entonces no se lo dan. La denuncia de este padre es solo un pequeño botón de lo que hoy sufren y no temen decir en voz alta los cubanos. Eso a lo que el régimen parece temer cada vez más sus consecuencias. Una crisis tan profunda que ha obligado a Raúl Castro, el poder real de la dictadura en la isla, a ordenar que se posponga el tan sagrado para el régimen Congreso del Partido Comunista que se iba a realizar en abril del año 2026. Una decisión que llega en medio de un creciente descontento y frustración popular por esta crisis que pudiera provocar, según advierten analistas, una rebelión popular que pudiera ser hasta violenta. La situación que tienen es, déjame decirte, extremadamente crítica. Ellos saben que la explosión social está al doblar de la esquina y en esta segunda opción, 11 de julio segundo, la situación puede ser muy diferente porque el pueblo cubano sabe que va a venir la represión y va a venir el encarcelamiento y posiblemente estén ya dispuestos a decir, mira, es preferible morirse que seguir viviendo en estas circunstancias. No nos han traído ni el pan desde la otra semana. La semana pasada un carro con picadillo para niños menores de 0 a 6. Los demás no comemos nada. Nada, las farmacias no traen nada. Comprando los medicamentos caros cuando aparece. Ya uno no haya qué hacer. No haya uno que hacer. No tenemos de nada. Y dicen que hay que aguantar. La posposición para una fecha sin que el régimen sepa cuándo, el 9º Congreso del Partido Comunista, es otra muestra más del colapso económico y la incertidumbre que aumenta sobre el futuro de Cuba. El propio designado gobernante, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la economía cubana está parcialmente paralizada, con una inflación disparada y una caída de más del 4% del Producto Interno Bruto entre julio y septiembre de este 2025. Díaz-Canel también admitió
que el encarecimiento de los productos básicos y el agravamiento de la inseguridad alimentaria han intensificado el malestar social, ese que puede volver a desatar una rebelión mayor que la del 11 de julio de 2021. Todos los gobiernos tienen un plan de gobierno. Estamos aquí y queremos llegar acá. Y para llegar de un punto A al punto B, que indiscutiblemente tiene que ser mejor B que A, entonces tenemos estos recursos, tenemos estos planes, tenemos estos proyectos y lo vamos a hacer de esta manera. En Cuba no hay ningún plan de gobierno. En Cuba no hay ninguna guía de qué hacer. Ellos simplemente están poniendo parches y buscando soluciones. ¿Y cuáles son las opciones que ellos tienen? La única opción que tienen en este momento es donaciones. ¿Y qué problema tienen con las donaciones? Que ya son muchos años de donaciones. Los aliados políticos están cansados de ayudarlos. Putin no les manda ni petróleo. Y Rusia es uno de los grandes productores de petróleo. China no hace una inversión en Cuba para ayudarlos con inversiones extranjeras. ¿Dónde ha invertido China en Cuba? Cero, ninguna parte. El único que ha invertido de hace es Vietnam en la agricultura para producirles arroz y lo bloquearon. Mira el problema que tuvieron con Vietnam, que tuvo que ir Díaz-Canel a Vietnam a tratar de resolver el problema porque los vietnamitas se fueron. Entonces, no hay plan de gobierno, no hay solución, están dependiendo de donaciones. Yo acuso a la dictadura castrista, sí, esa que por más de 60 años ha mantenido al pueblo en hambre, en miseria, en necesidad, que ha separado y desunido familias dentro y fuera de Cuba. Yo acuso al PCC, acuso a Canel, acuso a Esteban Lazo, acuso a Marrero, acuso a Liz Cuesta, acuso a todos los represores directamente que han sido cómplices de esa dictadura castrocomunista que ha destruido y sigue destruyendo a Cuba. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos de Cuba, abajo la dictadura. ¡Viva Cuba libre! Tras la posposición del Congreso del Partido Comunista y la realización de los plenos del partido y la sesión de la Asamblea Nacional reducidas a un solo día y sobre todo por encuentros virtuales, llegó el anuncio del dictador venezolano Nicolás Maduro de intentar lanzarle otro salvavidas a La Habana por parte de los países del llamado ALBA, creando, dijo, una misión internacional de energía y electricidad de apoyo especial al pueblo cubano, pero sin dar detalles de cómo esta misión acabaría o al menos aliviaría de verdad los apagones en Cuba. Pero si es que Maduro no tiene salvación, ya la decisión está tomada. Mira las informaciones, vamos a ver, muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué pasa en Venezuela? Que ya no ha habido una acción, porque toda esa estructura naval y militar y aérea que tiene Estados Unidos frente a Venezuela está muy claro. Ya está declarado Estado patrocinador del terrorismo, el Cartel de los Soles, que es el que gobierna y tiene la autoridad militar en Venezuela. O sea, todos los pasos están tomados para una acción militar en Venezuela. Y ahora acabamos de descubrir, por lo menos yo me enteré el viernes pasado, de que el jefe del Comando Sur, que es el encargado de toda esa operación militar frente a Venezuela, estaba en contra de lo que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. Y entonces lo tuvieron que sustituir, lo sacaron inmediatamente. ¿Qué indica que lo hayan sacado? De que la decisión de la administración de Estados Unidos es esa acción y realizarla, porque de otra manera hubiera quedado este militar a cargo de todo esto y se hubieran retirado o hubieran empezado un proceso inverso de retirada de toda esta fuerza militar. El hecho de que lo hayan sacado y lo hayan sustituido quiere decir que la decisión está tomada. O sea, el fin de Maduro no tiene solución. Ese ya viene irremediablemente. Y como dijo Marco Rubio recientemente cuando le preguntaron del caso de Cuba, dijo, el caso de Cuba pasa por la solución de Venezuela. Así que son pasos consecutivos que evidentemente forman parte de una estrategia. Esta posposición del 9º Congreso del Partido Comunista en Cuba ocurre además en momentos en que aumentan las denuncias desde la zona oriental del país de cómo familias cuyas casas fueron dañadas
por el huracán Melissa hace ya más de un mes, aún no habrían recibido la asistencia prometida por las autoridades locales, mientras el propio Díaz-Canel admitía en el pleno del Comité Central del partido que hay, y cito, una creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su poder económico, mientras la mayoría no logra solventar incluso las necesidades más básicas. Pero más allá de la ausencia o las limitaciones de la ayuda humanitaria, lo que nos preocupa es la falta de voluntad política del poder para hacer los cambios urgentes y profundos políticos, económicos y sociales que el país tiene que hacer para sacar a la población del atolladero en el que se encuentra en estos momentos. La realidad lo que amerita es que se tome un paquete de medidas que abarquen diferentes sectores del país, pero para eso hay que enviar mensajes de que las cosas tienen que cambiar y van a cambiar. Sin embargo, notamos que no hay esa voluntad de avanzar en esa línea. Los congresos del partido y especialmente los plenos que intentaban hacer están dedicados a buscar soluciones o presentar soluciones para los problemas que tenga el país. Y el problema principal que tienen es que no tienen soluciones. Esa es la situación. Sabemos perfectamente de que el país no solamente que está en una crisis económica, financiera, porque llevan años en este problema de crisis. La cuestión es la situación de higiene y de enfermedades que tiene el país, que esto sí es un gravísimo problema, mucho peor que la crisis económica o financiera, porque ya, según las cifras que tengo, más de 40 niños han muerto ya en Cuba con el chikungunya, sigue la epidemia del dengue, ha reaparecido el COVID-19, siguen los hospitales sin soluciones, cada vez la crisis de sanidad es peor, la basura en las calles, sacaron a los militares para tratar de recoger la basura y no han podido porque el combustible o los camiones ya no les funcionan. Los militares se niegan a dedicarse a recoger basura. Por todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido contra el pueblo cubano en estos últimos 67 años. Por el genocidio silencioso, por la miseria inducida y controlada como herramienta de sometimiento a la voluntad del Partido Comunista. Por todos los presos políticos, por todos los que vivimos exiliados de nuestra patria, lejos de nuestra familia. Yo acuso a la carabela de Fidel Castro, a Raúl Castro y a sus hijos Mariela Castro y Alejandro Castro Espín, al hijo de Mariela, conocido como el Cangrejo, Raúl Guillermo López Calleja, a Álvaro López Miera, a Luis Alberto Álvarez Casas, a Guillermo García Frías, a Ramiro Valdés, a Miguel Díaz-Canel, a Bruno Rodríguez Parrilla, a Manuel Marrero Cruz y a toda la cúpula castrista de ese partido comunista asqueroso, de su buró político y su policía política y órganos de la inseguridad del Estado. A todos los acuso por genocidas, por criminales, por terroristas, y no va a haber impunidad para ustedes. Tienen que pagar por todo el daño que le han hecho al pueblo cubano. Está prohibido olvidar. Libertad para los presos políticos, libertad para Cuba, abajo el comunismo, abajo el socialismo y abajo todo tipo de dictaduras, tiranías y totalitarismo. Nosotros necesitamos comida para alimentarnos. Yo tuve 4 días sin comer. Este mensaje lo mando a todo aquel que quiera ayudarme, a todo aquel que ame a un ser humano, que ama a todo el mundo y quiere a todo el mundo, y quisiera que me ayudaran. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Y por cierto, recordemos que el designado gobernante Miguel Díaz-Canel también acaba de reconocer que la inflación continúa aumentando de manera persistente en la isla, algo que sin dudas erosiona cada vez más
el maltrecho bolsillo de los cubanos. Algo también que tiene muy molestos y frustrados a los habitantes de ese país. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.